Viajeros literarios, bienvenidos el día de hoy. Pues tenemos otra charla con uno de los autores del Fondo de Cultura Económica, al que siempre le agradecemos este espacio para poder platicar con sus autores. Bienvenido, Carlos René Padilla. Hoy vamos a platicar de Comala y otros relatos. Bienvenido a Viajeros Literarios. Muchas gracias, Angélica, por la invitación y muchas gracias por todos los que nos están viendo y escuchando ahí en Viajeros Literarios. Pues muchas gracias. Pues me parece, primero tendremos que comenzar con la portada. Trae este librito pequeñito, pero muy lleno de cosas importantes para reflexionar, que desgraciadamente son súper actuales en la colección Vientos del Pueblo, estas ilustraciones de nuestro conocido Bev. Entonces, ¿cómo fue primero ponerse de acuerdo con él? Él mandó la propuesta. ¿Cómo estuvo ahí? Fíjate, Angélica, que ya he tenido la fortuna de trabajar en otros proyectos con nuestro querido Bev, que es uno de los ilustradores pues, más importantes, ¿no? Y yo creo que una sensibilidad artística muy grande, no solo del lado visual, sino del lado literario. Entonces, te digo, hemos intercambiado durante varios años literatura, sí, justo, ¿no? O sea, las ilustraciones a doble página, yo creo que le dan mucho plus a este libro, como bien dices, y creo que conocernos tanto, Bev y un servidor, sirvió como que para que se entablara esta charla, yo creo, desde lo visual y desde la literatura para que ayudara mejor pues, que ayudara a los libros. Mira, si lo están viendo ahí, lo que está mostrando Angélica, todas son ilustraciones doble carta. Entonces, cuando Luis Arturo Salmerón, el director de la colección Vientos del Pueblo, me dio alternativas de quién podría ser ilustrar Comala. No, pues de inmediato pensé en nuestro querido Bef y bueno, y fue un honor que también aceptara de inmediato estar a trabajar y ilustrar estos cuentos. Claro. Y bueno, decía yo al inicio que estos relatos, Comala y otros relatos, pues tristemente son muy actuales. Y empezamos con el relato de Comala. Ujú. Es un retrato crudo de lo que está pasando actualmente, de esta invasión lo voy a decir así porque en distintas redes no se puede mencionar la Ajá. palabra tristemente, pero bueno, estos chicos malos que de repente llegan y incautan, atraen, les venden la vida fácil a muchos jóvenes, otros pues por el otro lado con lujo de violencia los levantan. Y esta historia trata, pues obviamente, de un muchacho Francisco que va a hacerse la vida con la promesa del pariente de riqueza rápida, darle a los padres lo que nunca han tenido porque viven en una zona muy alejada, muy cerca de Agua Prieta. Y desgraciadamente yo estaba reflexionando en la mañana cómo de repente nos sustraemos un poco de esta realidad que se está volviendo cotidiana, pero ustedes con estos textos nos vuelven a traer a esta cruda realidad y a reflexionar, ¿no? Sobre en dónde están quedando todas estas juventudes y estamos perdiendo casi una generación por estas circunstancias. ¿Qué fue lo que te motivó primero a escribir este relato? Porque es crudo, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que lo mencionas muy bien, Angélica, en ese sentido de que yo creo que no debemos de cerrar los ojos a una realidad. Y ahorita, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque de mi pasado de periodista, pues ya no puedes ejercer ese periodismo, a lo mejor un poquito más combativo. Claro, hay colegas que todavía lo están haciendo, pero es cada vez más difícil, ¿no? La inseguridad con la que viven los colegas actualmente, pues es impresionante. Y eso se ha ido dando en más de una década atrás. Y bueno, justo esa historia nació hace como 4 o 5 años que me tocó o escuchar o ver las noticias de un tráiler que habían dejado abandonado en Guadalajara. Me impresionó muchísimo porque cuando sale la reportera y anuncia que no había espacio ya en la morgue de tantos cadáveres que estaban encontrando, se me hizo
sé, surreal. Entonces, siempre digo, ¿cómo se le ocurre a alguien la brillante idea de subir a los cadáveres, como tratando de ocultarlos y andar dando vueltas en un camión refrigerado, en un tren refrigerado, y luego cuando se le acaba la gasolina, dejarlo abandonado, ¿no? Entonces, ese fue el germen de esa historia. Como bien decías, muchas las historias están enclavadas en el norte del país. Entonces, tuve que echar mano ahí de la ficción para poco hilar este hecho real, para que mi personaje, mi protagonista o mi historia, pues fuera creíble, fuera verosímil, que llegara hasta Jalisco. Entonces, justo eso, ¿no? Para mí fue como un viaje al contrario de Comala, que va el hijo buscando al padre. En esta ocasión es el padre buscando al hijo, ¿no? Sin saber qué va a encontrar. Entonces, y me sirve mucho como reflexión a mí como autor, este relato justo de las desapariciones, de todo este ambiente que vive, ¿no? Y que tiene que ver con, con las promesas que comentabas, ¿no? De dinero fácil, pero, pero que con todo este dolor, ¿no? Que justo lo acaba de pasar algo pues muy similar, podríamos decirlo, en Jalisco, ¿no? Entonces sí es preocupante, ¿no? Y yo creo que lo que menos que podemos hacer es cerrar los ojos. Y ahorita una trinchera para mí es la literatura, una trinchera para contar eso que me duele, que me conmueve, eso que me da rabia, porque al final de cuentas es esa rabia, contarlo o plasmarlo a través de la literatura. Claro. Y lo que más me, pues, sacudió fue casi al final, estos párrafos que dicen, los mexicanos convertidos en Juan Preciado, sin saberlo, buscan a sus Pedros páramos debajo de las rocas, en el monte, en el campo sembrado, flotando en un río, en el desierto, a la orilla de la carretera, en la arena, en un canal semiseco, en un predio desolado, hinchados en una laguna, en el valle, en una casa derruida, enseguida de un arbusto, y sigue, ¿no? Entonces creo que, pues sí, hay gente que de repente ve la vida a través de cierta pantalla y digo, yo también soy periodista y sabemos que todos los medios traen línea, ¿no? Tanto. A través de una pantalla a veces manipulada con los paladines de la justicia diciendo, esta noche vamos a ver la cruda realidad de un campo en Guadalajara, las autoridades sabían y nadie se atrevió a hacer nada. Entonces, creo que la literatura precisamente pues ayuda a sacudir conciencias, cosa que ahora el periodismo tristemente no lo está haciendo y pues es su función, ¿no? Informar y no estar poniéndose de juez, ¿no? Sí, sí, o inclinando la balanza por cuestiones económicas o ideológicas. Sí, aquí ya entran muchos factores, ¿no? No solo eso, que como bien dices, la línea editorial que pueden tener los dueños de los periódicos, porque a veces inclusive ni la tropa, ¿no? Los periodistas de a pie, sino son los dueños de los grandes medios de comunicación que marcan la pauta o lo que van a mostrar. Y bueno, pero también no hay que olvidar o dejar de lado que ejercer el periodismo en México es sumamente peligroso, ¿no? Entonces, he estado viendo estadísticas, lo veía en mi época de reportero, tengo ya tiempo sin hacerlo, pero lo veía en mi época de reportero, de repente el número de muertos ejerciendo el oficio, pues a veces era comparable era más alto que un reportero de guerra, ¿no? Porque tú sabías, si estabas cubriendo un conflicto bélico, pues intentas al menos estar más protegido, ir a lugares donde sabes que puedes transmitir o recabar información sin tanto peligro, pero pues aquí en México, pues o México y en muchas partes del mundo, ¿cómo lo haces? Claro, pero pues eso también se entiende, ¿no? Desde que no tenemos un contrato colectivo de trabajo, no tenemos prestaciones, cualquiera cree que puede agarrar un micrófono, hablar, entrevistar y decir sandeces sin haber estudiado
ni haberse titulado, actores, actrices, venidos a menos, tratando de generar contenidos y sin tener contexto, sin saber que hay géneros periodísticos que se tienen que respetar. Yo la verdad critico mucho esa parte. Y del otro lado, pues de repente también el periodista pierde un poco el sentido de lo que le toca, es informar, nunca agarrar y ser el paladín de la justicia y tratar de imponer ley, ni tampoco echar y juzgar, ¿no? A unos y otros, como de repente tenemos ahí una compañera que pues ya la perdimos, ¿no? Ya se volvió este botín político de varios, publica libros, exhibe corruptelas, amiguismos y demás, pero pues ya perdió el piso y esa no es la función del periodista. Pero bueno, pues regresando un poco, digo que son temas que también se tocan. En Ujú, aquella noche, pues ahí hay un tío Pedro. Cuéntanos un ujú. poco cómo surge este relato. Fíjate que ahí me tocó un par de ocasiones ir a hacer unos reportajes al Sázabe, que y el desierto de Altar, que utilizan mucho indocumentados que intentan cruzar al otro lado, pero es una travesía, casi es una condena de muerte, porque es atravesar el desierto, tienes que ir cargando agua, obviamente te desgasta más, pero si no llevas agua, ¿cómo le vas a hacer? Y luego te tienes que enfrentar obviamente no tiene por qué haber honor en estos traficantes de, de, de indocumentados. Entonces me tocó platicar con varios de las situaciones que vivían y eran desgarradoras, ¿no? Eran desgarradoras, que al final de cuentas no estaban haciendo nada más que querer algo mejor para su familia. Entonces, de ahí es un poco la premisa de aquella noche. Ese cuento, eh, fíjate que cuando lo ideé, dije que iba a ser más sonorense que escribiera, justo aquí, ¿no? Por aquí anda Noé, me dice, no le entendí algunas palabras, ahorita le vamos a explicar. Cuando lean el cuento, muchos eh, de tus seguidores, pues les van a brincar algunas palabras, pero yo quería eso, era una voz de alguien de la Sierra Alta de Sonora, que así hablan, ¿no? Y quería hacerlo así. Era mi venganza contra Anagrama, nos pasaban las palabras en su castellano, y me puse los vaqueros y me puse las zapatillas, entonces, pero bueno, siempre se quejaban, pero uno como lector lo sabía por asociación la historia, ¿no? Pero bueno, entonces de ahí surge esa historia. Y también que la historia de los dos hermanos, que quería ver cómo hablar de la muerte con alguien así con tan pequeño, ¿no? Cómo ve el personaje, cómo ve la muerte de dos personas tan queridas, ¿no? Como puede ser su mujer y su hermano, y cómo lo cuentan, ¿no? Entonces quería ir y venir en esos dos tiempos y contar esa historia. Claro, y pues sí nos presentas, ¿no? Toda esta gente que se lanza, que ya lo estamos también normalizando, toda esta gente que se lanza en la búsqueda de un mejor mañana, del sueño americano, que cada vez ahora de por sí la historia se basa en todo este tramo que tienen que viajar, obviamente es como jugar un juego de azar, porque si Sí, no te pasa algo en la bestia, te llegan los malos, si no te enfermas y si no, pues logras ya casi llegar y alcanzar el sueño con tanta mentira y esta ilusión que les llena los polleros a toda esta gente que pues junta dinero, es increíble, ¿no? Empeñan la vida por buscar un mundo mejor, una vida mejor, y de repente los abandonan en la nada y les dicen, pues ahí está por lo que pagaron porque no les alcanzó por más, ¿no? no, Entonces, sí. No, y deja tú, Angélica, yo creo que ahorita se ha vuelto el tráfico de humanos, se ha vuelto un negocio más redituable que la droga, y las armas, porque por ejemplo, tú llegas y pasas cierta cantidad de droga y te la pagan, y tú te regresas y juntas esa cantidad. Un indocumentado que quiere pasar a otro país, o sea, tiene que pagar primero al pollero que lo va a llevar, ¿no? Luego después ese pollero lo secuestra
le pide dinero a la familia, a los familiares, para que le pague más. Luego, ese mismo pollero puede utilizar a este migrante para reclutarlo para el crimen organizado, a las mujeres les pueden abusar sexualmente. O sea, hay mucho, o sea, de repente vieron el negocio de la vida humana, todo lo que les puede redituar y hasta qué profundidades de oscuridad pueden llegar, ¿no? Entonces, sí, sí creo que no se debe de olvidar eso. Hay una parte en ese cuento que justo dice el personaje, parece que los gringos están enojados porque estamos pasando por aquí, pero la verdad es que esto era de nosotros y nosotros nomás queremos pasar y irnos a trabajar y por qué se enojan, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, creo que lo peor que puede haber bueno, una de las cosas peores que puede haber en esta deshumanización es estas fronteras, ¿no? Es poniendo esas fronteras y no ver más allá de la humanidad, ¿no? Del aspecto humano de quienes van buscando un mejor futuro, ¿no? Claro, y de repente pues se olvida todas las vicisitudes que toda esta gente sufre y me llama la atención que ahora en un canal están romantizando esa parte, o sea, el meollo del asunto es un tipo que trafica precisamente con personas y lo están volviendo una novela como... Ya regresamos al tema de las novelas, ¿no? Ujú. Al melodrama, pero esto no es un melodrama romantizado, es una situación que pasa comúnmente y estás haciendo una apología del delito y aparte de todo estás comercializando con esta situación que no tiene nada de banal, lo vuelves vano, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, creo que este texto que tú nos entregas, pues nos hace también sacudirnos un poco y reflexionar de toda esta serie de probabilidades con las que juega la gente que decide irse a los Estados Unidos y que son como contraestadística, o sea, solo el 0,00,1 Sí, son los que llegan y desgraciadamente ahorita con Pinky, que no puedo decir su nombre, el que nos gobierna, porque trae ahí su Pinky, su cerebro al lado, está volviéndose a ser, o sea, tristemente 3 veces más complicado, ¿no? Desde el otro lado para acá, que los que van de aquí hacia a Estados Unidos, ¿no? sí, justo eso, ¿no? Y creo que de eso sirve la literatura, ¿no? De repente, porque volviendo un poquito al el periodismo, de repente se vuelven muchos números. A mí me tocó de repente que hablaban, que ponían a los muertos y les daban, ¿no? El ejecutado número 25, el desaparecido número 47, el feminicidio número 27, 28, y así, y todo lo van numerando, ¿no? Y les van poniendo, pero sí, y eso nos deshumaniza porque les va quitando caras, les va quitando rostros, le va quitando el nombre a las víctimas. Entonces, creo que para eso sirve la literatura. De repente no voy a contar la historia del migrante, no sé, 1500 que quiso cruzar a Estados Unidos y con eso yo creo que mucha gente que lo pueda leer la historia, pues va a sentir un poco de lo que le sucede. Creo que es de repente ese hilito, ese pequeño resquicio que nos deja la literatura como para agarrarnos y seguir contando estas historias que nos duelen. Claro. Y bueno, pues vamos con el último que es Plañidera. A mí me llevó a muchas partes este cuento porque primero, pues la ubicas obviamente en un pueblito, es una mujer que pues está casada, de repente pues nos vas metiendo de poco en poco todo el maltrato del que vive esta Exacto. violencia familiar, del marido típico que se emborracha, él cumple con lo que se supone debe de cumplir y exige lo que debe de exigir. Pero su salida de esta mujer es, la verdad, muy divertida por un lado porque se convierte en esta llorona que al principio pues es sin ningún fin de lucro, se podría decir, Exacto. ¿no? Empieza a llorar porque pues le nace, pero pues a veces ella también se pregunta por qué está llorando si no se llevaba bien con la persona en turno y ya después me la contratan como para estar de llorona. Entonces, esa salida le cambia la visión de vida. ¿Cómo?
a veces una amiga decía, ¿no? Si uno quiere tener una buena relación con el otro, uno como mujer no debe de perder su independencia económica, ¿no? Cuando la pierdes, pierdes la mitad de lo que pudieras tener de buena sanidad en una relación. Y esta mujer se empodera, esta palabra que me choca que la usan a diestra y siniestra, pero bueno, se empodera a través de ser llorona, que es algo como ya de cada día, pero le sabe sacar ahora provecho. Y a través de eso encausa y hace una catarsis de todo lo mal que le va en su vida. No vamos a contar el final, porque el final está de 10. O sea, yo te quiero felicitar, Ah, porque qué yo bueno. estaba leyéndole en la mañana y dije, qué bárbaros, qué buena salida. Sí, yo creo que hiciste una gran lectura bueno, de todos los cuentos, pero de ese en especial, ¿no? De que quería retratar eso, ¿no? Esa violencia que se vive en el interior de las casas, ¿no? Desgraciadamente seguimos siendo una sociedad machista, o sea, por más que me digan, de repente, aun cuando intentemos ser mejores seres humanos, tratar mejor a la pareja, todo eso de repente nos siguen llegando cosas, nos brotan, ¿no? De repente todo este machismo estructural que venimos cargando, y aunque queramos ser mejores. Y era eso, ¿no? Justo quise plasmar un poquito esa transformación de esta mujer que como comentas, al principio empieza a llorar, a llorar, a llorar, y sí se siente liberada, y conforme va transcurriendo la historia, nos damos cuenta que es por otras cosas, ¿no? Entonces, siente miedo de no ser, de volver a ser como era antes, siente miedo de, de, de cómo la empieza a ver el pueblo, inclusive, cómo se empieza a mover, o sea, cómo vuelve a ser plena, ¿no? Entonces, y creo que llega en ese momento de decir, esto ya nadie me lo va a arrebatar, ¿no? Entonces, creo, y algo que también que mencionas es el humor, ¿no? Hay un humor muy negro, y que me gusta jugar mucho con el humor, y creo que también en el libro se buscó ese balance, ¿no? De repente las tres historias son muy fuertes, y las tres son muy fuertes, pero sí de repente decir, bueno, hay una esperanza, no sé si muy bizarra al final, o hay una forma de ver la vida muy, pues es bien raro, ¿no? Como nosotros como sociedad mexicana, de repente nos reímos, y muchos dicen que los mejores chistes los cuentan en los funerales. Entonces, yo quise, sobre todo me clavé muchísimo esa transformación de la mujer, ¿no? De cómo va creciendo, y hasta que dice, hasta aquí, y nadie me baja. No voy a permitir que otra vez me humillen, y que me sobajen. Entonces, sí, y el final no era por otro lado, ¿no? No, pues súper bien. La verdad es que muy ameno, Vientos del Pueblo, Comala y otros relatos. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta charla. La verdad, yo espero que te haya gustado cómo Oh, sí, muchas gracias, hicimos la Angélica. lectura. Y bueno, Carlos René Padilla, muchísimas gracias por traernos Comala y otros relatos. Y bueno, esperamos verte pronto. Próximos trabajos, proyectos, ¿vas a presentarlo en algún lado? Sí, bueno, vamos a estar en Jalapa, ya estamos yendo a prepas. Yo creo que es algo que a mí, una de las grandes fortalezas de esa colección es el precio, y también la distribución o la accesibilidad para llegar a prepas, a primarias, universidades, 17 pesos, justo eso. Entonces ya estamos haciendo esos visitas a espacios educativos. Creo que es importante de llegar, pues entablar una charla, ¿no? Yo creo que eso que es la finalidad muy marcada de esta colección. Y bueno, pues nada, agradecerte muchísimo, muchísimo primero que la lectura. Yo siempre tengo que agradecer a todos los que le roban tiempo a su vida para sentarse a leer un libro, y más si es de uno que escribió uno. Entonces, no, pues nada más agradecerte eso, Angélica. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el tiempo de lectura, y muchas gracias por el tiempo para hacer esta charla. No, hombre, a ti. ¿Y redes sociales?
Es muy fácil, Carlos, guión bajo, René, guión bajo, Padilla, en Instagram. Ahí sí, ahorita utilizo más Instagram que otras cosas, entonces ahí pueden seguirme. En Twitter, ahora X, la verdad es que entro poco, pero pues ahí, porque luego se ponen muy locos todos ahí. Ajá. Entonces, es Carlos René Padil, porque no me alcanzó, no me alcanzó para darle a Elon Musk las últimas dos palabras. Y en Facebook, Carlos René Padilla. Entonces ahí me pueden localizar. Igual ahí subo eventos próximos o fotos o bueno, entablar una charla con los lectores. Pues muchas gracias y recuerden, viajeros literarios, que podrán ver de manera completa esta plática en nuestro canal de YouTube y extractos en todas nuestras redes sociales, principalmente en TikTok. Y recuerden que para viajar solo necesitamos tener alma de viajero. Muchas gracias a ti y al Fondo de Cultura. Muchas gracias.